Cordial saludo, mi nombre es Laura Juliet Mosquera Gil, estudiante de la UNAD y actualmente estudio el programa de Contaduría Pública. Bueno, acá pueden ver mi identificación y a continuación les explicaré el desarrollo del ejercicio 1, métodos para probar la validez de argumentos en el curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Bueno, como ustedes pueden ver, me correspondió la letra B. Bueno, esto es una expresión simbólica, me la da el ejercicio y podemos observar que consta de unas proposiciones de P, de Q y de R. Bueno, a esas proposiciones nos le agregaron unas frases donde P, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix, donde Q, Star Things es una serie de Netflix y donde R, La Casa de Papel es una de las series más vistas del mundo. Bueno, nos piden que hagamos un lenguaje natural, en este caso, quedaría así. La Casa de Papel es La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix o Star Things es una serie de Netflix. Por lo tanto, Star Things no es una serie de Netflix y La Casa de Papel es una de las series más vistas del mundo. Nos indica que debemos hacer una tabla manual. Bueno, n es igual al número de proposiciones y podemos ver que son 3 proposiciones, las que vimos anteriormente, P, Q y R. Número de filas 2n, donde 2 por 2 por 2 es igual a 8. Bueno, esta es nuestra tabla manualmente. Bueno, acá, como podemos observar, la proposición P consta de 4 verdaderas, 4 falsas. La proposición Q, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. En este caso, R contiene una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa y así consecutivamente. Bueno, acá llegamos a la negación de Q. Es lo contrario. En este caso, si acá es verdadero, pasaría a falso. Si acá es falso, pasa a verdadero. Si acá es verdadero, pasa a falso. Y así termina. Acá también podemos observar que de falso pasó a verdadero. Bueno, la siguiente es una disyunción. Lo que significa, venga, miramos acá un poco más cerca. Bueno, lo que significa que si las dos son falsas, el resultado debe ser falso. Y pues si no, no se estaría cumpliendo la ley. Bueno, esto es una conjunción donde las dos deben ser verdaderas para cumplir la condición. De lo contrario, serían falsas. Bueno, entonces vemos que está F verdadero, F, F verdadero, F verdadero, F verdadero, F verdadero, F, F, F verdadero, F y verdadero. Nos da a conocer que en este caso no se cumple la función. Solo se cumpliría la función en esta tabla si las dos últimas fueran verdaderas. Pero como no es, entonces podemos observar que la función no se cumple. Y bueno, ya es la última, donde P y Q, sí, entonces negación de Q o R, como lo expliqué anteriormente, y es una condicional. El condicional nos dice que si la primera es verdadera y la otra es falsa, el resultado siempre va a ser falso. Entonces, en este caso, pues, podemos ver que nuestro resultado en la tabla es de una contingencia porque el resultado final es falso y verdadero, ¿cierto? Entonces, les mostraré acá, un poco más arriba, que consta de F, V, F, F, V, F, 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 V, F, F, V, F, F, V, F, V,
y F. Entonces, en este caso, pues sí se cumple la función, ya que nos da verdadero, las dos últimas. Y habíamos dicho que solo se cumplía la función si terminaban en verdaderas. Bueno, podemos observar que es una contingencia porque el resultado final es falso y es verdadero. Y por último, construimos nuestra tabla a través del simulador de la UNAP. Bueno, eso nos permite observar que la tabla que hicimos anteriormente manual está correcta, ya que cumple las mismas funciones. En P, 4 falsas, 4 verdaderas. En Q, 2 falsas, 2 verdaderas. En R, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y por último, nos da esto, que como dijimos es una contingencia porque su resultado es falso y verdadero. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la información.